Buenas tardes, hoy les voy a presentar algunos países del continente de Asia, los cuales es Pakistán, China y Vietnam. Pakistán. Su ubicación geográfica se encuentra en Asia Meridional, bordeando el mar Arábigo, entre India al este y Irán y Afganistán al oeste y China al norte. Su bandera representa, el color blanco representa a las minorías del país, el color verde representa a la mayoría musulmana, la media luna representa el progreso y la estrella de 5 puntas representa la luz y el saber. Sus datos generales. Su capital es Islamabad. Su extensión territorial de 796.095 kilómetros cuadrados. Su población es de 233.500.633. Y su gentilicio es de Pakistani. Su geografía política. Su forma de gobierno es una república parlamentaria federal. Su mandatario es Arif Alvi. Su composición de legislativo es un parlamento bicameral. Sus principales fuerzas políticas son el Partido Nacional Awami, Liga Musulmana Awami, Partido Nacional de Baluchista Awami. Su división territorial consta de 8 entidades que es Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, Islamabad, áreas triviales, Azab, Cachemira y Gilgit-Baltistán. Su geografía económica. Su moneda son las rupias pakistaníes. Su PIB es de 314.588 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son los textiles, arroz, artículos de cuero y manufacturas. Su mercado laboral consta de agricultura con un 24.4%, su industria con un 19.1%, sus servicios de energía con un 56.5%. Su energía consta de combustibles fósiles con un 62%, de combustibles nucleares con un 5%, de plantas hidroeléctricas con un 27% y de otras fuentes renovables con un 7%. Turismo. Las ciudades donde uno puede visitar en Pakistán son Lahore, Karachi, Islamabad y Narang. Su geografía cultural. Su idioma son el Punjabi con el 48%, Sindhi con el 12%, Saraki con un 10%, Pashto con un 8%, Urdu con un 8%, Balochi con un 3%, Hitku con un 2%, Brahoi con un 1% y inglés con un 8%. Sus religiones, el oficial son los musulmanes con un 96,4% y otros con un 3% que consta cristianos y hindúes. Sus grupos étnicos son el Punjabi con el 44.7%, Pashto con un 15,4%, Sindhi con un 14.1%, Saraiki con un 8,4% y Balochi con un 3,6% y otros con un 6.3%. Su historia. El Imperio Mughal floreció en los siglos XVI y XVII. Los británicos llegaron a dominar la región en el siglo XVIII. La separación en 1947 de la India británica en el Estado musulmán de Pakistán con secciones occidentales y oriental y la India en gran parte hindú nunca se resolvió satisfactoriamente y la India y Pakistán libraron dos guerras y un conflicto limitado en 1947 a 1948, 1965 y 1999, respectivamente, sobre el territorio en disputa de Cachemira. En respuesta a las pruebas de armas nucleares de la India, Pakistán realizó sus propias pruebas a mediados de 1998. Las relaciones entre India y Pakistán mejoraron a mediados de la década de 2000, pero ha sido inestable desde los ataques de Mumbai en noviembre de 2008 y se ha visto aún más tensa por los ataques en India por parte de militares que se cree tienen una base en Pakistán.
Khan asumió el cargo de primer ministro en 2008 después de que el partido Pakistán Tehreek-e-Insaf obtuviera una pluralidad de escaños en las elecciones generales de julio de 2008. Pakistán ha estado involucrado en un conflicto armado de décadas con grupos militares que apuntan a instituciones gubernamentales y civiles, incluido Talibán Pakistán y otras redes militares. República Popular de China. Su ubicación geográfica está en Asia Oriental, bordeando el Mar de China Oriental, la Bahía de Corea, el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional, entre Corea del Norte y Vietnam. Su bandera representa el color rojo, que simboliza la revolución, con 5 estrellas amarillas de 5 puntas, que simbolizan a su vez la unidad del pueblo revolucionario bajo la dirección del Partido Comunista de China. Sus datos generales. Su capital es Beijing. Su extensión territorial es de 9.596.960 kilómetros cuadrados. Su población consta de 1.394.015.967 y su gentilicio es chino. Su geografía política. Su forma de gobierno es un estado liderado por el Partido Comunista. Su mandatario es Xi Jinping. Su composición de legislativo es un Congreso Nacional Popular unicameral. Sus principales fuerzas políticas es un Partido Comunista Chino. Y su división geográfica está representada en la diapositiva, como se puede ver. Geografía económica. Su moneda son los yuanes chinos. Su PIB consta de 13.368.073 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son la maquinaria eléctrica y de otro tipo, indumentaria, muebles y textiles. Su mercado laboral consta de agricultura con un 27.7%, su industria con un 28.8% y servicios con un 43.5%. Su energía consta de combustibles fósiles con un 62%, electricidad de combustible nuclear con un 2% y de plantas hidroeléctricas con un 18%, también de otras fuentes renovables con un 18%. Su turismo. Les voy a mencionar algunas ciudades en las cuales se puede visitar China y se puede hacer actividades, los cuales son Pekín, Shanghái, Xi'an, Chengdu. Su geografía cultural. Su idioma es el mandarín. Su religión consta de budistas, cristianos y musulmán, y sus minorías étnicas son el chino Han y Shuhan. Su historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista de China bajo Mao Zedong estableció un sistema socialista autocrático que, al tiempo que garantizaba la soberanía de China, imponía controles estrictos sobre la vida cotidiana y costó la vida a decenas de millones de personas. Después de 1978, el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, y otros líderes se centraron en el desarrollo económico orientado al mercado, y para el año 2000 la producción se había cuadriplicado para gran parte de la población. Los niveles de vida han mejorado drásticamente, pero los controles políticos siguen siendo estrictos. El 13º Plan Quinquenal del Gobierno, presentado en marzo de 2016, enfatiza la necesidad de aumentar la innovación e impulsar el consumo interno para que la economía sea menos dependiente de la inversión gubernamental, las exportaciones y la industria pesada. Sin embargo, China ha avanzado más en subsidiar la innovación que en reequilibrar la economía. Beijing se ha comprometido a otorgar al mercado un papel más decisivo en las asignaciones de recursos, pero las políticas del gobierno chino continúan favoreciendo a las empresas estatales y enfatizando la estabilidad. Los líderes chinos en 2010 se comprometieron a duplicar el PIB de China para el 2020, y el 13º Plan Quinquenal incluye objetivos de crecimiento económico anual de al menos 6.5% hasta el 2020. Para lograr ese objetivo, en los últimos años China ha renovado su apoyo a las empresas estatales en sectores considerados muy importantes para la seguridad económica,
buscando explícitamente fomentar las industrias competitivas a nivel mundial. Los líderes chinos también han socavado algunas reformas orientadas al mercado al reafirmar el papel dominante del Estado en la economía, una postura que amenaza con desalentar la iniciativa privada y hacer que la economía sea menos eficiente con el tiempo. La leve aceleración del crecimiento económico en 2017, el primer repunte de este tipo de 2010, le da a Beijing más libertad para continuar con sus reformas económicas, centrándose en el desplazamiento del sector financiero y su agenda de reforma estructural del lado de la oferta, anunciada por primera vez a finales de 2005. Ahora vamos a hablar sobre Vietnam. Su ubicación geográfica está al sureste de Asia, bordeando el Golfo de Tailandia y el Golfo de Tonkin y el Mar de China Meridional, además de China, Laos y Camboya. Su bandera simboliza la revolución y la sangre. La estrella amarilla de 5 puntas representa la unidad de obreros, campesinos, intelectuales, jóvenes y soldados en la construcción del socialismo. Sus datos generales. Su capital es Hanoi. Su extensión territorial es de 331.210 kilómetros cuadrados. Su población consta de 98.721.275 y su gentilicio es vietnamita. Su geografía política. Su forma de gobierno es un estado comunista. Su mandatario es Hun Yen Phu Trong. Su composición de legislativo es una asamblea nacional unicameral. Sus principales fuerzas políticas son el Partido Comunista de Vietnam. Y su división geográfica está representada ahí en la diapositiva, como se puede ver. Su geografía económica. Su moneda son los dongs vietnamitas. Su PIB consta de 241.278 millones de dólares. Sus principales productos de exportación son la ropa, zapatos, electrónica, mariscos y petróleo crudo. Su mercado laboral consta de agricultura con un 40.3%, su industria con un 25.7%, sus servicios con un 34%. Su energía está basada en combustibles fósiles con un 56%, su electricidad de combustibles nucleares con un 0%, la electricidad de plantas hidroeléctricas con un 43% y su electricidad de otras fuentes renovables con un 1%. Su turismo. Les voy a mencionar algunos lugares en el cual Vietnam es rico en turismo, las cuales son la ciudad de Ho Chi Minh, bahía de Han Long, Hanoi, Hoi An. Su geografía cultural. Su idioma oficial es el vietnamita, también está el inglés y algunos otros idiomas es el francés, chino y Yenmei. Sus religiones son budista con un 7.9%, católico con un 6.6%, Hoajao con un 7.7%, Cao Dai con un 0.9%. Sus minorías étnicas son el Kin con un 85.7%, el Tai con un 9.9%, el Thai con un 1.8%, el Hmong con un 1.5%, el Hmong con un 1.2%, el Hoa con un 1%. Su historia. Vietnam declaró su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero Francia continuó gobernando hasta su derrota en 1954 por las fuerzas comunistas bajo Ho Chi Minh. Según los acuerdos de Ginebra de 1954, Vietnam se dividió en el norte comunista y el sur anticomunista. La ayuda económica y militar de Estados Unidos a Vietnam del Sur creció durante la década de 1960, en un intento de reforzar el gobierno, pero las Fuerzas Armadas estadounidenses se retiraron tras un acuerdo de alto el fuego en 1973. 2 años más tarde, las fuerzas norvietnamitas invadieron al sur
reuniendo el país bajo el régimen comunista. A pesar del regreso de la paz durante más de una década, el país experimentó poco crecimiento económico debido a las políticas de liderazgo, ya que era muy conservador, la persecución y el éxodo masivo de individuos, muchos de ellos comerciantes de Vietnam del Sur, exitosos y el creciente aislamiento internacional. Sin embargo, desde la promulgación de la política de Doi Moi de Vietnam en 1986, las autoridades vietnamitas se han comprometido a incrementar la liberalización económica y han promulgado las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía y producir industrias más competitivas, impulsando las exportaciones. Los líderes comunistas mantienen un estricto control sobre la expresión política, pero han dado algunos pasos modestos hacia una mejor protección de los derechos humanos. El país continúa experimentando protestas a pequeña escala, la gran mayoría relacionadas con problemas de uso de la tierra, llamadas a un mayor espacio político o la falta de mecanismos equitativos para resolver disputas.